Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, jueves 10 de julio, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y qué mejor que podamos dedicar un momento para reflexionar y aprender lo que el Señor nos marca y nos muestra en su palabra, para ir creciendo de manera conjunta en el conocimiento del Señor. Les agradecemos que nos acompañen, les agradecemos sus comentarios, les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos dejen alguna petición de oración, algún comentario, alguna duda, qué enseñanza les ha dejado el devocional, también desde dónde nos escuchan, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Les enviamos un afectuoso saludo desde el estado de Veracruz, en México, en el país de México. Y hermanos, antes de iniciar el devocional, me gustaría hacer una aclaración. Aquí en Logos Devocionales nos hemos empeñado en trabajar fielmente lo que nos muestra la palabra y exponer fielmente la interpretación bíblica de cada uno de los pasajes. Hemos buscado exponer cuidando lo que es este apartado de la interpretación, sin adentrarnos en sesgos doctrinales, respetando a cada uno de ustedes que nos escuchan. Y hago mención de esto por el mismo tema, la naturaleza del pasaje. Si ya leyeron el capítulo 2 que nos toca estudiar hoy, maneja un tema, no debería de ser polémico, pero resulta ser polémico dentro de las iglesias, pero vamos a tratarlo de la manera bíblica, respetuosa y amorosa posible, como debe de ser la exposición de la palabra. Bueno, el devocional de hoy lleva por título Fuente de Santidad, estando en 1 Timoteo capítulo 2. ¿Cuál es el contexto de la carta de Timoteo? Lo veíamos en los dos devocionales pasados. ¿Pero en qué ciudad nos ubicamos? Nos ubicamos en nada más y nada menos que Éfeso. Estando en Éfeso, cuando vamos a Hechos, cuando Pablo estuvo ahí presente, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo una revuelta. ¿Por qué? Porque los artesanos, los orfebres que hacían estatuillas del templo de la diosa Diana era una representación de la diosa Artemisa, de la cultura. Y bueno, esta supuesta deidad era adorada, ¿por qué? Porque según era de la fertilidad, de los animales, de la naturaleza, pero era enfocada, por así decirlo, bueno, no era enfocada, sino que era su templo y todo, era dirigido exclusivamente por mujeres. Entonces, y estas sacerdotisas, aparte de servir, gran mayoría, ocupando un eufemismo, pues también, tristemente, pues entregaban su cuerpo para, pues, actos sexuales. Entonces, cuando llega el apóstol Pablo, instituye la iglesia, las personas empiezan a desistir de ir al templo de la diosa Diana y conocen verdaderamente lo que es el evangelio. Entonces, estos artesanos hacen una revuelta y buscan tratar de supuestamente regresar a la supuesta adoración de la diosa Diana. En ese mismo contexto, bastante revoltoso, complicado, difícil, es donde nos encontramos. Eso sumado a las herejías que estaban presentes por parte de los gnósticos, de los judaizantes, de los que buscaban sus propios beneficios. Entonces estamos en un contexto bastante complicado donde varias prácticas se han dejado. Y es por eso que cuando se deja o nos alejamos de la fuente de santidad, de la fuente de la vida, de la fuente de toda gracia, debemos de ¿qué? Entender que estamos lejos y el Señor nos hace en su misericordia regresar a Él. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo al respecto. Y vamos a complementar con 3 puntos. Y lo primero, fuente de santidad 1, que nos lleva a orar. Lo más importante que habían olvidado era la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice, por favor, oren. Oren a Dios, presenten sus peticiones, y no solamente es presentar nuestras peticiones, sino que debemos de agradecer a Dios. Es muy complicado las situaciones en las cuales nosotros nos vemos inmersos, y más cuando parece que todo está perdido o parece que todo está en contra de nosotros. Pero el Señor nos llama a orar y el Señor nos llama a ser agradecidos. Y es lo que debemos de hacer, ser agradecidos y orar por todos, sean creyentes, no sean creyentes. Y nos dicen,
por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar por nuestras autoridades, hablando desde un apartado político, también educativo, en nuestros trabajos, en todo lugar, inclusive los jefes de manzana. Debemos de orar por todas las autoridades. Dios pone todas las autoridades. Debemos de orar que sea la voluntad de Dios. Debemos orar para que esas personas puedan conocer y tener temor de Dios y puedan hacer lo correcto. Y nos dice el verso 3, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Muchos dicen, ¿para qué voy a orar si el Señor ya conoce todo? ¿O para qué voy a presentar peticiones? El Señor nos llama a orar. ¿Por qué? Principalmente porque esto es bueno y esto es agradable para nosotros y principalmente para Dios. De manera que la fuente de santidad nos lleva a ese gran recordatorio. No olvides orar. Por favor, recuerda orar. Por favor, mantente en oración, porque estamos en un mundo caído. Aprovecha bien el tiempo, ora, porque los días son malos. Entonces, debemos de orar al Señor, debemos de buscarle, debemos de agradecerle por todo lo que nos permite. Recordar la fuente de santidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, fuente de santidad 2, que nos da salvación. Y dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo soberano es que todos se acerquen al arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Y en los rebaños hay animales que no son ovejas. O algunos que van a ser ovejas. O debemos orar para que la voluntad del Señor se haga y estas personas puedan conocer. ¿Qué es lo que necesitan conocer? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dice el verso 7. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios envió a su Hijo, quien es Jesús, el cual es Dios. Y quien es el mediador. ¿Para qué? Para que podamos ser aceptos delante del Padre, dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. El Señor se dio en rescate, no perdió la vida. Él entregó voluntariamente su vida para que nosotros podamos ser salvos a través de Él. De manera que dice el verso 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros somos llamados a predicar la gran comisión, que debemos de ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, eso no lo podemos hacer en nuestra propia sabiduría, lo debemos de hacer reconociendo la fuente de santidad. Principalmente, si estamos en comunión con Dios, en oración, el Señor nos va a proveer de la fuerza que nosotros necesitamos, de las palabras que necesitamos para poder compartir. Es por eso que nos da esa salvación, no en nosotros, sino a través de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Somos salvos únicamente a través de Él. La fuente de santidad que nos lleva a orar, que nos da salvación. Teniéndolo a Él, tenemos absolutamente todas las cosas y no hay razón para dudar. Y eso nos lleva a nuestro último punto, fuente de santidad 3, que enseña a vivir en su verdad. Y el versículo 8 nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primero, les regresa a hablar de la oración. ¿Pero por qué les regresa a hablar de la oración? Principalmente, ¿por qué? ¿Se acuerdan del contexto al principio de la ciudad de Éfeso? Eso es muy importante para ahorita. Las mujeres que antes habían servido como profetisas, de ahí se convertían, pues tenían vidas pues muy ostentosas, muy provocativas en algunos momentos.
Entonces su ropa evocaba eso y también sus peinados eran sumamente ostentosos, muy llamativos, le ponían incrustaciones de oro, entre otras cosas, y desviaban la atención de la adoración y también la intención del corazón, los deseos del corazón. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los hombres, oren, dice levantando manos, o sea, la intención del corazón, que sea santa, que no haya ningún deseo pecaminoso hacia sus hermanas creyentes, por favor, cuiden eso, que todo sea en santidad, sea en respeto y también sin ira ni contiendas. Si tienen algún problema, por favor resuélvanlo. ¿Por qué? O mantengan la paz. ¿Por amor a Pablo? No, por amor a Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Y continúa diciendo referente al atavío, a la vestimenta. Por favor, dice que sea de ropa decorosa, con pudor, con modestia. Dice, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde. Es preferible las buenas obras, viviendo en piedad, orando limpiamente, viviendo en santidad, que la apariencia externa. Es lo más importante, el corazón rendido delante de Dios. Y es algo que luego nos cuesta mucho entender. Y todos, tanto hombres como mujeres, debemos de vestirnos decorosamente, debemos de vestirnos apropiadamente. Vamos al templo, vamos a presentarnos delante de Dios. Y realmente si hemos creído que es Dios verdadero, soberano, creador del universo, no voy a llegar a presentarme en cualquier vestimenta como si fuese con mi pijama. No, porque es una reunión formal. Voy a ir de acuerdo a la ocasión, es día del Señor. Voy a reunirme con mis hermanos para adorar a Dios. Y no solamente se queda ahí, sino que dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo, te volviste machista. ¿La Biblia es machista? No, de ninguna manera. Lo que está hablando acá Pablo es un cuidado para la iglesia de Éfeso y también la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque surgía este tipo de pensamientos. La mujer quiere ser más que el hombre, ya no busca igualdad, sino quiere ser más que el hombre. Y más principalmente por esa influencia de las sacerdotisas que servían a Diana de Éfeso. Entonces en la iglesia las mujeres querían tomar el lugar, prácticamente hacer lo mismo. Y es el apóstol Pablo que le dice, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una importancia. Todos somos iguales delante de Dios. Eso es cierto. Todos somos llamados de igual forma delante de Dios. Y en la congregación cada uno tiene su labor asignada por Dios, el Dios que nos llamó a su gloria. De manera que el proceso de aprendizaje debe de ser en orden, con calma. Porque un alumno no se va a rebelar en contra de su maestro, sino que va a escucharlo, va a aprender, va a preguntar definitivamente, pero va a aprender. Eso se refiere con sujeción. Y aquí el apóstol Pablo no está prohibiendo que la mujer pueda enseñar, sino que no respalda la Biblia ni ningún otro pasaje una actividad, lo vamos a poner en palabras de hoy en día, como pastor, como anciano de una iglesia. No respalda que una mujer esté al frente de una iglesia. ¿Por menospreciar a la mujer? No, definitivamente no. Las mujeres pueden enseñar dentro de las congregaciones. Muchas de las iglesias se mantienen por oraciones y por asistencia de nuestras amadas hermanas en la fe. Y que el Señor las siga fortaleciendo. No se está haciendo ningún menosprecio al servicio de ellas, sino que nos está diciendo, y más adelante en el capítulo que vamos a estar estudiando mañana, los requisitos para ser un ministro, para ser un pastor, está dirigido para los varones. ¿Por qué? Porque así fue el orden de creación. Adán fue primero, dice el verso 13, y después fue Eva, verso 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer. Por eso es de que la mujer es castigada. La mujer no es castigada, sino que tiene una labor muy importante. Las mujeres que, gracias a Dios, han tenido la oportunidad de tener un hijo o varios hijos, tienen una responsabilidad muy importante, que es el proceso de la crianza, junto con el padre. Pero los hijos suelen estar más cercanos con sus madres. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen? Instruirlos verdaderamente en la palabra. Y dentro de las congregaciones, las mujeres pueden enseñar, pueden guiar, aconsejar a otros jóvenes, a mujeres, a hermanos inclusive. Pero no descuidar este diseño que Dios ha dado para la iglesia. Es por eso que nos enseña el Señor a vivir en su verdad. Él es fuente de toda santidad que nos lleva a orar,
que nos da salvación, que nos enseña a vivir en su santidad, nos enseña a vivir en su verdad, nos enseña a vivir en orden. ¿Para qué? Para que podamos adorarle verdaderamente, como iglesia, de manera consciente, de manera conjunta. No en disputas, no en problemas, no en ver quién es mejor que otro, no, sino de manera conjunta como el Señor nos ha mandado. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué? Porque es bueno delante de Él, para que vivamos delante de su voluntad. Que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes, y si el Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.